La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Queridísimos amigos y amigas, sean todos bienvenidos a su programa Educando en Valores. Para esta semana un tema interesantísimo que usted debe de escuchar de principio a fin. Nosotros encantadísimos de encontrarnos nuevamente con ustedes a través de Vida FM 105.3 y también aquellos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Está conmigo mi querido Jonathan Rodríguez, a quien doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Blanca. Gracias a ti también por siempre estar acompañando en este programa y conduciendo, por supuesto. Y a todas las personas que cada semana nos acompañan, nos escuchan, también por el podcast, que siempre están compartiendo lo que pues también nos hacen las referencias del lugar para nosotros saber que el trabajo está llegando a las familias, que está llegando a la gente. Eso es así, Jonathan. Es increíble lo rápido que se ha ido este 2025. Ya estamos en diciembre y como muchos saben y a muchos les pasa, diciembre y Navidad es un mes en el que viene cargado de muchas emociones, algunas positivas, otras no tan positivas. Y es un mes en el que tenemos que saber cómo manejarnos. Por eso el tema que estaremos tratando en este día con nuestra querida psiquiatra de vida, la doctora Mircea Pacheco, es precisamente ese manejo que debemos de tener de las emociones en Navidad. Ahí sí, tenemos que trabajar esas emociones porque hay muchas en esta Navidad. Claro que sí. Y como siempre, es importante ponernos en las manos del Señor antes de desarrollar cada programa. Pues vamos a hacerlo justo en este momento, sobre todo presentando al Señor este mes de diciembre, presentando todas las fiestas de Navidad y cada emoción que viviremos en este mes, lo ponemos en las manos del Señor con esta oración. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, que has estado con nosotros en esta semana, que estás en nuestros corazones, te agradecemos porque hemos terminado una semana llena de retos, pero también de muchas bendiciones. Hoy queremos pedirte para que llenes el vacío que estos días hemos sentido o hemos podido sentir en nuestro corazón. Tú sabes qué nos hace falta y qué nos preocupa, pero también sabes que nosotros, contigo, podemos llenar esos vacíos, esas inseguridades. Te suplicamos que actúes en nuestro corazón y nos hagas sentir que somos capaces y podemos alcanzar las esperanzas. Podemos alcanzar también esas llamadas y esas metas que tenemos cada día y que tú nos das. Señor, ayúdanos a poder vivir un mes de diciembre, una Navidad llena de emociones positivas, llena de emociones que también puedan llegar a los demás miembros de nuestra familia, que podamos vivir de verdad un mes lleno de amor, lleno de valores familiares. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Pues aquí regresamos nuevamente. Tenemos ahora un momento muy especial porque vamos a recordar a Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy se celebra el Día de Nuestra Señora de Guadalupe en toda Latinoamérica, dado que ella es la madre que camina con su pueblo y la que se hizo carne y humilde para mostrarnos el amor de Dios. Así como nos cuentas, Jonathan, y en esta cápsula que vamos a compartir con todos ustedes en este momento, queremos hablar no solo de la Virgen de Guadalupe, sino también de lo que significa tener una verdadera devoción mariana, cómo vivirla, cómo entenderla y cómo dejar que María nos lleve, como siempre lo hizo y lo sigue haciendo, hacia su Hijo Jesús. Y lo primero para comprender cualquier devoción mariana es saber quién es María. La tradición cristiana nos enseña que María fue escogida por Dios para ser la madre de Jesús. Ella aceptó libremente esta misión con una frase que marcó la historia de la fe: hágase en mí según tu palabra. Y fíjate, Blanca, que ese sí en mayúscula la convierte en un modelo de creyente. No es una diosa, no es alguien que compite con Jesús, no es alguien que compite con ningún santo tampoco. Es la mujer que lo llevó en su vientre, la madre que lo educó, lo acompañó y estuvo de pie, al pie de la cruz. Entonces, por eso la iglesia venera y la respeta y la reconoce como madre espiritual. Y es por esto que hay algo hermoso en la devoción de la Virgen. Su papel de intercesora en la Biblia encontramos un momento clave, las bodas de Caná. Allí María nota una necesidad y se acerca a Jesús y le dice: no tienen vino. Y es interesante, Jonathan, y mira tú, que aunque Jesús responde de manera enigmática, termina siendo su primer milagro. María nunca se queda en ella, siempre nos lleva a su Hijo. Su mensaje en Caná sigue siendo actual. Hagan lo que Él les diga. Esto explica por qué en nuestras culturas acudimos a ella como una madre que escucha, comprende e intercede. Una devoción mariana auténtica no nos debe alejar de Cristo. Al contrario, María es como ese puente amoroso que nos dirige a Él. Las oraciones tradicionales, como el rosario, no son obligatorias, pero sí son una hermosa forma de meditar la vida de Jesús de la mano de su madre. Y es que la devoción no consiste en repetir palabras sin sentido. Consiste en dejar que su ejemplo de fe, de humildad y obediencia transforme nuestra vida. María nos enseña a confiar, a decir sí a los planes de Dios y a caminar con esperanza. Y hoy, Blanca, celebramos a la Virgen de Guadalupe, la emperatriz de las Américas. Su aparición en el Cerro de Tepeyac marcó profundamente la fe de nuestro continente y ella se presentó con rasgos mestizos, o sea, como las personas que habitaban, los indígenas, vestida con flores de la tierra y hablando en la lengua de los pueblos que allí estaban. Mira, y su mensaje fue sencillo pero poderoso: cercanía, consuelo y esperanza. Les dice a Juan Diego, que recientemente también lo recordábamos en su fiesta, ella le decía: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? En una época de tensiones, dolores y divisiones,
María vino a unir y a sanar. Por eso su figura sigue siendo tan querida por millones de personas. Y la celebración de hoy es una gran oportunidad para preguntarnos: ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy permitiendo que María me guíe hacia Jesús? Y también para recordar que todos necesitamos una madre espiritual que nos abrace, nos escuche y nos devuelva la paz cuando el camino se pone difícil. Queridos amigos y oyentes, hoy los invitamos a vivir esta fiesta con alegría, pero también con profundidad. Que María de Guadalupe nos inspire a ser más cercanos, más solidarios y más confiados en Dios. Así es, si quieren compartir alguna experiencia con la devoción de la Virgen de Guadalupe o una enseñanza que les haya marcado, pueden escribirnos en nuestras redes. Quedemos entonces pendientes para poder escuchar y también poder leer cada una de sus experiencias. Feliz fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Bienvenidos de vuelta, queridos amigos y amigas. Estamos en su programa Educando en Valores y hoy con un tema que usted no se puede perder porque es un tema que de algún modo nos toca a cada uno de nosotros. Estamos en diciembre, es un mes de luces y fiestas, pero para muchos también es una época de sombras, nostalgia, ansiedad, tristeza. Y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de esos invitados invisibles que se sientan a la mesa en todas las cenas navideñas en nuestras casas y son nuestras emociones. Y para ayudarnos a navegar en estas aguas nos acompaña una experta de lujo, colaboradora nuestra, amiga querida. Ella es la doctora Mircea Pacheco, reconocida psiquiatra con maestría en terapia familiar y gerencia de salud. Quizás ya o muchos de ustedes la conocen como la productora y conductora de La Psiquiatra de Vida. Su experiencia clínica y su enfoque en las dinámicas de pareja nos ayudarán a entender no solo qué sentimientos o qué sentimos nosotros, sino también esas emociones, cómo esas emociones impactan a nuestra familia y especialmente a nuestros adolescentes. Así es que vamos a darle la bienvenida a la doctora Pacheco con este aplauso merecido. Hola, muchas gracias. Gracias Blanca González, Jonathan Rodríguez por invitarme nuevamente a su programa Educando en Valores. Para mí es un honor estar de nuevo con ustedes, ya me siento parte de la casa y debo darles testimonio que mucha gente nos escuchó en el programa anterior. Yo dije, pero ellos tienen su audiencia. Es así, doctora, mucha gente que quiere seguir rescatando esos valores perdidos y seguir educándose en el tema de los valores. Son tan necesarios. Y hoy tenemos un tema muy importante porque es un tema que nos va a ayudar a nosotros a poder sobrevivir en estos días de tanto trajín que tiene la sociedad. Pero antes nosotros queremos seguir conociendo a la doctora un poquito más en la parte personal. Ya sabemos la gran profesional que usted es y quiero preguntarle, pues, cuando usted cierra los ojos y piensa, eso sería bueno hasta con un sonidito y ponerlo incluso hasta en uno de estos audífonos de que tiene 8
8 lados para en el sonido. Que se binaural, siente exactamente, binaural. Se siente hasta la respiración. Entonces, doctora, ¿cómo en su infancia, cuando usted piensa en su infancia, en la Navidad, en aquellas Navidades de su infancia, cuál es el primer aroma, la imagen, la emoción que le viene a la mente? Mira, yo tuve un privilegio de crecer en un hogar donde mis padres me inculcaron el ir a la iglesia, ir al catecismo. Yo iba mucho a la iglesia con mi abuela. Mi abuela me tejió una mantilla ella misma y eso para mí era una cosa como que yo iba a la iglesia junto con mi abuela y con esa mantilla que cuando eso usaban y yo me sentía grande. Luego también recibí muchísima guía y educación del Oratorio Salesiano de María Auxiliadora. Ahí yo tenía siempre mis monjas favoritas como Sor Alicia García, Sor Carmen, y eso para nosotros era constante estar, o sea, yo crecí en ese ambiente, yo fui Angelito de María, Jardín de María, Juventud Mariana, Pastoral de la Juventud, y esa fue mi crecimiento espiritual, siempre acompañada de mis padres, mi abuela y mis monjes. Algo muy, muy bonito que, bueno, nos recuerda nuestra propia infancia, que quizás a veces no necesitaba estar llena de muchos adornos y de muchos regalos, pero que sí nos hacían felices, ¿verdad que sí, doctora? Así es, y los adornos, los regalos, y ese treno siempre iba, claro está. Y adentrándonos un poquito ya en el tema, a menudo sentimos que estamos obligados como a ser felices en Navidad. Es un tiempo en el que la alegría desborda por todos lados, pero como personas quizás nos sintamos un poco obligados a nosotros también ser felices. Entonces, ¿por qué es tan común que en algunas personas aparezca justo lo contrario, esa tristeza, melancolía, conocida como el Christmas Blues o depresión blanca? Así es, así mismo, Blanca, pero como psiquiatra me gustaría hacer una introducción acerca de las emociones, ya que vamos a estar hablando de ellas. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que tenemos en respuesta a estímulos, y esos estímulos pueden ser externos como pueden ser internos, y las emociones cumplen funciones adaptativas porque nos preparan para la acción, cumplen funciones sociales porque nos permiten relacionarnos y cumplen funciones motivacionales porque nos llevan a nosotros a hacer cosas. Dentro de las emociones hay algunas que son positivas, como ustedes mencionaban, que nos generan bienestar y felicidad, y hay emociones negativas que nos producen malestar y una evitación a las mismas. Si han visto la película del Grinch y es un personaje que odia la Navidad, pues así mismo es una forma como de hacerlo en forma presente, ¿verdad? Y los niños lo entienden mejor así. Las emociones pues tienen que ver con la parte de nuestro cerebro, un sistema que se llama el sistema límbico, y en ello tiene que ver mucho una estructura cerebral que está en la base de nuestro cerebro, como quien dice entre medio de las orejas. Ahí usted sigue esa dirección, ahí están dos estructuras en cada lado, debajo de cada hemisferio, que se llaman amígdalas, pero no son las amígdalas de la boca, no son las amígdalas que tenemos ahí. A veces la gente se confunde porque le dicen le sacaron las amígdalas y ya cree que fue que le sacaron esa parte del cerebro, ¿no? Las amígdalas son unas pequeñas estructuras que tienen forma de almendras, por eso se llaman amígdalas, y que ellas regulan el tono de las emociones. Hay personas que cuando se molestan mucho, que tienen problemas de ira y eso, tiene que ver con una desregulación de ese sistema. También hay un sistema muy importante que es el hipocampo, que es el que guarda los recuerdos y después los rescata. Por eso es que nosotros, entonces, cuando nos acordamos, así como tú me decías, Blanca, de la infancia,
Entonces, ese pequeño sistema me hace recordar cómo fue mi infancia, el tono con el que yo viví esa infancia, igual a todos ustedes. Y entonces luego está una computadora que tenemos en la parte delante de nuestro cerebro, que es el área frontal. Ahí es donde nosotros entonces procesamos todo eso. Imagínense la maravilla de nuestro cerebro, que todavía ni siquiera las mejores computadoras han logrado imitarla. Pero ya vamos entendiendo un poquito lo que son las emociones, de lo que vamos a estar hablando hoy. Hay muchas emociones, muchos tipos, pero las principales emociones son, como tú mencionabas, Blanca, es la alegría. La alegría, está la tristeza que se le contrapone, está el miedo, que es una emoción muy potente, y la ira. Hay muchas otras emociones, pero esas 4 son las 4 emociones principales. Y todas ellas se pueden manifestar dependiendo de un estímulo interno, que es nosotros mismos como que nos lo creamos, pero viene del inconsciente, o un estímulo externo puede suceder. Entonces, ya hablando de la Navidad, sabemos que nosotros los católicos, los cristianos creyentes, lo que celebramos es el nacimiento de Jesús el día 25. Y para eso pues hay toda una preparación que comienza con la preparación de Adviento, con las 4 semanas previas a este gran acontecimiento, y que sabemos que cada semana tiene un significado diferente, como es la esperanza, la fe, la alegría y la paz. Y mire qué bonito como nosotros nos vamos preparando para ese gran acontecimiento, que es el acontecimiento central de nuestra fe. Pero ¿qué sucede? Que en la vida moderna hay muchas personas que no celebran Navidad, sino que lo han desvirtuado celebrando algo que ellos le llaman simplemente las fiestas. Celebración, felices fiestas, ustedes han visto, hasta lo mandan por meme, lo mandan por WhatsApp, felices fiestas. Eso es una celebración sin sentido, sin Navidad. En inglés, en vez de decir Merry Christmas, que es el nacimiento de Dios, dicen Happy Holidays, que es simplemente felices fiestas. Entonces hay que estar bien claro en qué es lo que estamos celebrando. Por ejemplo, en mi familia siempre acostumbramos a que sea el niño Jesús el que traiga los regalos para los niños de la familia y para el resto de la familia. Por lo tanto, después que nosotros hacemos la cena de Nochebuena, pues ahí viene el destapar de los regalos, y ahí la pasamos bien chévere en este momento, pero que los niños estén conscientes que los regalos se los trae el niño Jesús, para que ellos hagan esa conexión. Luego también está la fiesta de los Reyes Magos, si no se podía traer con el niño Jesús, pero nos gusta más hacer la celebración así. ¿Qué ustedes creen, chicos? No, maravilloso. En muchas regiones también del país, especialmente en la región del Cibao, se toma muy en cuenta esto de regalar también el día de Navidad, y es un buen tiempo, porque realmente también le da mucho más tiempo, valga la redundancia, a los niños para que puedan jugar también con los regalos que han recibido. Doctora, y hablando de esos encuentros familiares, hablando de esos valores también que se van enfrentando tal vez en la Navidad, pues nosotros vivimos muchas veces un bombardeo de comerciales, fotografías en redes sociales, películas donde nos brindan las familias perfectas. ¿Cómo afecta esta brecha entre la Navidad de la película y nuestra realidad imperfecta en nuestra salud mental? Sí, la verdad es que nosotros, o sea, yo como psiquiatra, sé que yo voy preparando a mis pacientes que son más sensibles desde antes que llegue la Navidad. Por ejemplo, a veces si me piden que le quite los medicamentos, porque ellos saben que en Navidades van a tomar, entonces ahí le hacemos un poco de conciencia de que la Navidad, se les advierte, es una época que hay muchísimo más estrés. Una de las primeras cosas
en Navidad está esta gran exposición, como tú decías, Jonathan, a todas esas, está la música, están las luces, las reuniones familiares, la cena, el avivamiento, las emociones, los regalos, los gastos. Entonces es una época, señores, y qué decirle de los tapones, que siempre tenemos, pero en esta época de diciembre se multiplican. Entonces es una época muy, muy densa, que viene cargada de estrés, pero bien, como decía Blanca, pues sí, una de las emociones que se exalta en nosotros, los que vivimos la Navidad, es la alegría. Entonces la alegría va a estar en su máxima expresión, en realidad, en estos días. Y las personas tienden a sonreír más, se supone que estamos reuniéndonos en familia, que estamos compartiendo más, que vemos a personas, amigos, con colegas de trabajo, con quien quizá es la única época en la que nos vamos a reunir, pero ojo, también hay un riesgo que es una época de mayores excesos en la comida, en la bebida, en los gastos, que ojo, mucho cuidado, mucha gente en enero entonces se queda, ya lo ven como algo normal y natural, quedar endeudado para enero, y no, esto tiene que cambiar, señores. Claro que sí, incluso ese mismo estar constantemente con gente que desborda de alegría, gente que ríe, que baila, que brinca, eso mismo quizá pudiera a veces hasta generar cierto tipo de ansiedad a personas que son más que le gusta más la intimidad, que le gusta más la tranquilidad, y entonces este tiempo como que los saca de sus casillas, porque por donde quiera hay música, fiesta, alegría. Sí. Incluso también hay un factor que genera cierta ansiedad, y es el fin de año, que la gente cree como que el mundo se va a acabar, tanto en Navidad como en el fin de año. La gente anda como loco en la calle, como que el mundo se va a acabar, como que viene algo grande que nos va, no sé. Y entonces este periodo como que se pierde un poco el balance de la vida. Entonces nos gustaría saber por qué nos genera tanta ansiedad, tanto la Navidad como el fin de año, revisar esa lista de propósitos que quizás nos hicimos durante el año. No se cumplió. Que no se cumplen. Así es, sí, porque justamente la gente lo ve como un fin de ciclo, como un fin de periodo, y luego pues detrás de toda meta pues comienza algo nuevo. Retrotrayéndonos a lo que mencionaban ustedes anteriormente, todo el mundo no manifiesta alegría en esta época, y sí es cierto que hay una cierta cantidad de personas que ya porque la época en sí le genere todo lo contrario, le genere una nostalgia, la Navidad, porque en su infancia no la pasó bien, porque no tuvo una buen apoyo familiar, porque no le trae buenos recuerdos, pues entonces hay personas que incluso sin tener como un motivo identificable, se sienten tristes, abatidos. Hay gente que odia la Navidad porque ese ver a todo el mundo tan exaltado y feliz, a ellos les genera eso mismo que decías, lo que se ha denominado en llamar la depresión blanca, que es porque aquí no será blanca, porque aquí no cae nieve, pero en otros países, sobre todo los países donde se oculta más el sol, sí tienden a tener un periodo de tristeza, de depresión, de abatimiento, de aislamiento también, porque realmente no en todos sitios se celebra la Navidad igual que aquí. Aquí, por eso, señores, es que nuestros queridos dominicanos ausentes se hacen presentes en esta época, porque yo sé que ellos la pasan bien diferente, bien distinto allá allende los mares en otros países, y hacen todo lo posible por venir a compartir con nosotros, con nuestros familiares en estos días. Y si esto se llama también depresiones reactivas, y son depresiones cíclicas. Hay personas que hacen este tipo de depresiones cada año en esta época navideña, en vez de ponerse exaltado como la mayoría de las personas. Fíjate que mucha gente
tiene un tono un poquito más por encima de su habitual, que si la persona se pasa el año como tranquilona o típica en esta época, suele estar más dispuesto, más abierto, más participativo, hasta habla más, son capaces de ser más manifestar más el afecto, de dar un abrazo, un beso, cosa que quizá no daba en el resto del año. Pero también no podemos olvidarnos que hay personas que en esta Navidad va a ser su primera Navidad que van a experimentar duelos por, ya sea por la muerte de un ser querido, ya sea por una separación o por una emigración, y entonces esas personas están pasando actualmente por una situación que hay que respetarle eso, no hay que obligarlos a participar. Si se encierran en su habitación, pues usted le toca, le lleva la cena, pero esas cosas se respetan, por favor. Bien, doctora, y ahora en estos días nosotros, por supuesto, tenemos muchas reuniones familiares. Nosotros no hemos elegido nuestra familia y los que componen la familia. Y sucede que se pueden reunir en algunas familias un poco más numerosas personas que tienen ciertas personalidades opuestas entre sí, o personas que no tienen mucho tacto a la hora de referirse a las personas sin saber por los momentos o las dificultades que cada uno estamos pasando, y a veces se dan ciertas conversaciones no muy agradables. Nosotros pues decidimos, a veces hay gente que lo piensa 20 veces para juntarse porque tiene esa tía, esa abuela. Bueno, generalmente las abuelas son bastante cariñosas, pero a veces hay unas tías hay unos tíos o tías medio críspidos que dicen algunas frases que pueden ser un poco hirientes para algunas personas, y a veces la gente pues termina asistiendo a esas reuniones familiares porque, bueno, ya no debe romper la armonía. Su mamá le vive, o el papá le vive insistiendo que tiene que asistir, y bueno, al final la gente termina cediendo. Entonces, ¿qué herramientas usted nos puede dar para nosotros blindarnos emocionalmente ante comentarios que pueden ser imprudentes o situaciones incómodas que se pueden dar de ciertos miembros de la familia que a veces no nos encontramos por nuestras diferencias, a veces para expresar o hacer las cosas? Ay, Jonathan, tú has tocado un tema tan delicado. Casi siempre en las familias hay ese personaje que como que no no tiene pelos en la lengua para hacer unas críticas indebidas, como de que tú estás gorda y tú estás embarazada, ay, ustedes se separaron, o sea, hay personas que no tienen tacto a la hora de decir algo desagradable, que cae mal, que le puede echar a perder la velada al resto de la familia, o incluso quizá a una persona lo puede hacer sentir supremamente mal, pero esas personas no tienen ese freno como para decir, no, eso no se dice, y menos en un momento, y menos en una reunión familiar. Pero también existen desavenencias dentro de las familias. A veces hay dos personas que han tenido una discusión. Ahora que se usan los chats familiares, se arman unos líos, y entonces llegan muchas veces ya disgustados o enojados a esa reunión. Pues el anfitrión tiene que tener mucho tacto para saber a dónde va a colocar a cada quien, porque si usted lo pone en cada extremo, puede que se evite un problema, pero si usted lo junta, ahí se le puede echar a perder la reunión y puede haber hasta un conflicto, una riña o algo así. O sea que indefectiblemente hay personas con las que nos vamos a sentir más identificados, que le vamos a tener más afecto, más cariño, y a otras personas como que no le tenemos como tanto ese cariño, y a veces no quisiéramos tener que decirle algo desagradable. Pues si le dicen algo desagradable, dígale, esa es tu opinión y quítese de ahí. Es mejor evitar, como siempre nos han dicho, mejor evitemos tener una conversación larga con esa persona. Salude
educadamente, porque usted es una persona educada que me está escuchando, ¿verdad? Salúdelo, pero váyase para otro lado, no le ponga tema, porque usted sabe que es posible. Hay gente que me dice, mira, siempre que veo a X persona de mi familia, me dice algo negativo. Entonces esa persona tiene a veces hasta temor de asistir a la reunión y se la pierde solamente por no encontrarse con ese personaje de la familia. Y a veces son gente que son muy decentes y educados, pero después que toman unos tragos, entonces se desinhiben y empiezan a decir todo lo que no decían cuando estaban en sus cinco sentidos. Como dice un psicólogo, dijo un psicólogo en una conferencia en la que yo estuve, que hay personas que cuando beben se le mueve el guachimán, el guachimán que cuida el portarse bien y de hacer las cosas bien, se le mueve, se le va de la puerta y entonces ahí empiezan a hacer todas esas cosas. Y así es, ¿verdad? En este tiempo, doctora, no solamente se presentan problemas familiares entre hermanos, entre padres e hijos, sino que también las parejas están muy expuestas a vivir crisis porque empiezan a salir temas como el estrés de los preparativos, los gastos, las decisiones logísticas, el compartir con tu familia o con la mía. Entonces, estadísticamente es un mes de muchas rupturas. Entonces, ¿cómo se puede manejar esta parte para que no afecte tanto a las parejas en este tiempo que se supone debe ser de alegría y de repente se presenta una situación en donde se rompe la estabilidad conyugal? Sí, es un tiempo muy especial porque las personas suelen incurrir en gastos extras y a veces, como estamos acostumbrados, por ejemplo, al doble, entonces la gente muchas veces gasta el triple. Señores, hay que hacer un presupuesto y sujetarse a ese presupuesto, y es más, de su doble guarde una parte. Yo se lo estoy diciendo a todos mis pacientes, mira, cuando te den el doble, no salga del banco con ese dinero, pon una tercera parte, guárdalo, y eso va a ser sagrado que tú le vas a poner la mano, porque dinero que tú lo sacas, señora, usted sabe, dinero que usted pone en su cartera, dinero que se va y usted no sabe en qué. Entonces, con los regalos, los angelitos y lo demás, yo misma estoy metida en muchísimas cosas, pero es un presente, es algo para agradar, no tiene que ser que usted le vaya a romper el ojo al otro. Señores, no pidan en los angelitos. Si usted necesita unos zapatos, compre sus zapatos, bueno, lo que a usted le guste, y el angelito que le regale lo que él quiera. Entonces, ponerse un tope en cuanto a los gastos y no pasarse de ahí. Ahí hay que ser estricto con eso del tope. Entonces, nosotros las muchachas que siempre estamos en dieta, y a los varones también hay que ponerlo en dieta, porque los excesos a veces pueden traer hasta enfermedades y muchas veces la familia puede terminar hasta en el hospital por alguien que tuvo un exceso ya sea de alcohol y se hizo una intoxicación etílica. Y señores, los niños, yo siempre esto los he pedido, pero hasta el cansancio, por favor, cuando tengan bebidas alcohólicas y haya niños en las fiestas, no dejen las bebidas al alcance de los niños. Un trago de alcohol para un niño es como si fuera un vaso. Y las clínicas, los hospitales, las emergencias amanecen llenas de niños intoxicados y hasta pueden llevar a la muerte, porque usted se descuidó, dejó el vaso de whisky ahí en el piso, vino el niñito de 2, 3 años, 7 años y se embicó, y cuando te vino a ver se bebió todo el alcohol y entonces el niño termina intoxicado con muerte cerebral o a veces con un fallecimiento. Así que hay que tener eso pendiente, por favor. Entonces, volviendo a lo de los gastos, sea estricto. Usted tiene que ser, mire ahí, moche por la moche, saque su dinero aparte. Muchas personas en esta época pues ya tienen ese dinero comprometido porque tuvieron una emergencia anteriormente y tuvieron que comprometer ese sueldo. Pues estrictamente
usted va a hacer, por más que le digan, por más que tienen que poner tanto, que van a una cena y que todos tienen que al final dividir los gastos igual por igual, y usted que pidió nada más un refresco, termina pagando 5,000 pesos de más que usted no se consumió. Entonces, si usted no puede ir, no vaya. Usted puede prender radio de su casa y baila muchísimo, prende la televisión y se divierte un montón. Cuando vengan la familia, pues invéntense un juego de adivinanza, un dígalo como pueda, una cosa así, un karaoke, y usted verá que usted se va a divertir muchísimo, igual que si usted sale a un sitio caro. Bien, doctora, y hablando también de los demás que están en la familia, dígase los adolescentes, los niños, pues tenemos usted que ha tenido tanta experiencia también con estas edades, ¿cómo nosotros podemos trabajar ese estrés? Porque también ellos viven el estrés de todo lo que se ve desde la escuela, el colegio, la calle, las decoraciones. Ve a los padres estresados también con la compra de regalos, las peticiones que le van haciendo también en la misma familia. ¿Y cómo se puede manejar en este tiempo esto que muchas veces ellos tal vez tienen esas ilusiones, pero no comprenden realmente cuál es la fuente, de dónde sale todo, y a veces se crean expectativas que están a veces que sobrepasan un poco esos acuerdos que hace la pareja, que hacen los padres? ¿Cómo podemos trabajar ese estrés que absorben también los niños? Y el otro asunto es también en esas familias que son los tuyos, los míos y los nuestros, donde se ensamblan esas familias, cómo de familias que están divorciadas, de personas que están separadas, cómo también se puede manejar la culpa de los hijos que pasen en esta Navidad lejos también de sus padres, de otros padres, porque a veces algunos se lo quiere llevar de viaje o se lo quiere llevar para el pueblo de donde está el abuelo o la abuela, donde están los otros tíos. Entonces a veces el niño quiere quedarse con el otro padre, pero realmente por asunto de la custodia y acuerdos que se llegan también se dan estos casos. Mira, ese es otro duelo. Siempre se les explica a las parejas que han decidido separarse. Si usted en su matrimonio encontró que era mejor un divorcio, bien, eso se acepta. Como pareja matrimonial ya dejaron de existir, pero como pareja parental, como padres, van a seguir siendo padres para siempre. Entonces no pueden seguir peleando a través de sus hijos, porque eso sí es lo que les hace daño. No es el divorciarse en sí, porque es una persona pues decidió, es una decisión adulta, decidió una separación, pues hay que hacerlo con la mayor madurez posible, y es que a veces las parejas siguen con tanto dolor que todavía tú ves que hay personas que hace años que se divorciaron, ya los hijos tan grandes y ellos no se juntan en una mesa, pues porque están mal divorciados, todavía se sienten agraviados por esa otra persona, no supieron ponerle un cierre, no supieron perdonar y después de ahí llevarse bien. Pero cuando ocurre que hay niños, pues ahí tienen que dialogar, porque tienen que seguir dialogando, es por el interés del bienestar de sus hijos. Entonces ustedes hacen un acuerdo. Yo he visto parejas que son tan civilizadas que llegan a un acuerdo y dicen, bueno, los niños van a pasar la Nochebuena, por ejemplo, con el papá, y el Año Nuevo con la mamá, o si el papá se los quiere llevar de viaje, si son suficientemente grandes, pues a veces la mamá no le quiere dar el permiso, porque ahora tienen que firmar un permiso los padres para que ambos padres, para que los niños viajen con uno de los dos. Entonces comienza ahí un pleito y los hijos salen muy perjudicados de esa situación. Lo peor que usted puede hacer es alejar a un niño de su padre, a menos que ese padre sea un riesgo para sus hijos. Tanto la mamá como el papá deben procurar que ese otro padre pues participe plenamente de la vida de sus hijos. Entonces, no sea egoísta, permita que su hijo, su hija comparta con su papá, comparta con su mamá. He visto muchas madres que le niegan
a los niños ver a sus padres, sea por lo que sea, ni siquiera por dinero, ni siquiera por manutención, solamente cuando haya riesgo de violencia o de abuso, pues entonces usted puede interponer eso, hablando con psicólogo, con el Tribunal Niños y Adolescentes, pero en la mayoría de los casos es por puro capricho, por pura maldad, por no llevarse bien. Ya este pleito entre ustedes dos terminó. Usted tiene que favorecer que sus niños compartan con su otro padre, porque les hace mucha falta. Bueno, es tiempo de darle la bienvenida a quienes sintonizan a esta hora nuestro programa Educando en Valores. Hoy estamos conversando con la doctora Mircea Pacheco sobre un tema interesante, un tema que nos toca a todos de algún modo, porque estamos hablando de las emociones en este tiempo de Navidad que estamos viviendo. Y vemos que es un tema que no solamente toca por ejemplo, a las familias, también toca a las parejas de manera individual. Y la pregunta que le voy a hacer a continuación toca directamente a los adolescentes. Para quienes tenemos hijos adolescentes, el tema de la Navidad, de las fiestas, puede ser un tema conflictivo para ellos en su interior, porque a veces quieren estar tranquilos, quieren estar en su habitación, no quieren estar compartiendo con el resto de la familia. Entonces se meten en las redes sociales y nos gustaría saber cuánta presión añade Instagram, TikTok o cualquier otra red social para que ellos sientan que deben mostrar una cara alegre, una cara feliz o algo que indique que ellos están en Navidad. Quizás una Navidad perfecta con su familia. ¿Cómo podemos los padres lidiar con nuestros hijos, la adolescencia y la Navidad? Mira, en realidad la época de la adolescencia es una época del despegue, donde ellos van a comenzar a despegarse un poco de uno como padre, pero hay que sentarse a hablar con ellos previamente, darles participación en los arreglos, ya sea en la compra, en la preparación de la cena, en poner la mesa, en ayudar a decorar, a limpiar la casa. Ellos tienen que tomar participación, no que estén metidos en su cuarto. Eso ha sido un problema serio, y ahora mismo cantidad de adolescentes que inmediatamente pasa la cena, ellos quieren salir y pasarse la noche fuera de la casa hasta amanecer en la casa, dependiendo hasta a veces de la edad y a veces de edades más pequeñas, porque los primos lo llevan y mi amiga viene y me busca, y entonces ahí los padres son quienes saben hasta dónde les pueden dar permiso, siempre y cuando ustedes sepan dónde van a estar, con quién van a estar, hasta qué hora van a estar. Lo de la hora de llegada siempre ha sido un problema que hay que establecerlo. Si sus hijos son adolescentes pequeños, pues no, usted tiene que llevarlos y saber dónde y con quién van a estar y en qué ambiente van a estar. Y si usted le tiene que decir que no, papá, si usted no admite darle permiso, no se lo dé. No importa que brinque, grite o patalee. Doctora, en este tiempo se da que muchas personas pues han perdido familiares en este año, en años anteriores, y se da un tiempo de mucha tristeza, un tiempo donde las personas pues no comulgan con lo que es las fiestas, con lo que se está pues pregonando fuera del núcleo familiar o de la casa de la persona, porque todavía hay un luto, hay un tiempo que la persona se sigue o las personas se siguen dando, ya sea por estas muertes que se han dado recientemente o por otras, porque hay gente todavía que pasando años siguen pues teniendo ese sentimiento en cada Navidad que se vuelve tortuosa en ese momento porque les recuerda a ese ser querido. Se debe mencionar a esa persona ausente cuando estamos reunidos en la actividad familiar, en la cena, en nuestras reuniones, o mejor es actuar como si nada ha pasado y no arruinar el momento de la fiesta. No, la verdad es que eso se respeta. El duelo es un proceso y hay personas que hacen un cierre sano del duelo, que nos enseñan, entendemos que
en algún momento, si es una muerte puntual, que es una persona que ha vivido toda una vida, que es un abuelito, que es un viejito, sabemos, no, nos entristecemos como quiera, pero entendemos que tuvo su vida. Ahora, hay muertes que son no puntuales. Esta mañana yo veía una señora que su hijo lo asesinaron en un atraco para quitarle un celular, y eso fue el mes pasado. Entonces, esas son situaciones que son duelos muy recientes, y entonces eso hay que entenderlo y eso hay que respetarlo. No hay por qué no mencionarlo a la persona, porque fue parte de la familia. Siempre las familias pues hacen una oración al inicio del acto de la cena, pues ahí se puede recordar a esas personas con amor, recordar con amor, no dejarle un puesto vacío, porque esa persona en vida ya no está ahí, ya no va a ocupar esa silla, pero sí recordar sus cosas buenas, no prolongar el momento de la recordación, pero sí mencionarlos a nuestros padres, a nuestros abuelos que los quisimos, que nos quisieron, que nos enseñaron tanto y que ya no están físicamente con nosotros, pero sí están en nuestros corazones. Eso es válido, eso es un cierre sano. Pero cuando hay personas que tienen un duelo no superado o un duelo patológico, ya eso requiere tratamiento profesional para poder superar esa parte. Interesante esto que nos comparte la doctora. Por lo que ella misma acaba de decir, mucha gente ha tenido este ha sido un año, yo no sé si ha pasado igual con todos, pero este ha sido un año en el que muchas personas en mi entorno han perdido seres queridos. Yo misma perdí un sobrino en abril y así. Y entonces como que este año se ve así como medio gris con cada familia que pierde un ser querido. Y es importante tomar atención a esto que nos dice la doctora, de darle su lugar a esa persona, incluso elevar una oración a Dios por su alma, pero tomar en cuenta que la vida continúa y que uno agradece a Dios por el tiempo que esa persona estuvo en vida con nosotros, y seguir avanzando, porque esto es un tren que no se detiene. Y la doctora no me deja mentir con lo que compartió hace un momentito. Doctora, muchos en este tiempo de Navidad asocian el regalar con amar. Incluso hasta nuestros hijos a veces utilizan ese recurso de si tú no me regalas esto, no me amas. Entonces, ¿cómo podemos desvincular el valor de los regalos materiales del afecto que sentimos hacia las personas que nos rodean? Bueno, en realidad el dar es un ejemplo de amar, pero podemos dar lo que tenemos. Los padres tienen que acostumbrar a sus hijos desde pequeño a regalarles, a darles cosas que ellos puedan utilizar. El juego es una actividad muy importante, no solamente para los niños, también para los adultos, porque todos llevamos un niño dentro, pero entonces el juego tiene que ir acorde a la edad del niño. Si usted va a la juguetería, usted se va a fijar que los juguetes tienen una edad recomendada. Para niños pequeños de menos de 2 años, los juguetes tienen que ser grandes, fofo, como un peluche, y que ellos puedan agarrar, abrazar. Para niños un poquito más grandecitos, más enérgicos, pues una arrastradora estaría muy bien. Para adolescentes ya pueden tener juegos de armar o juegos de mesa que unen a toda la familia. Ya en virtud de que van creciendo, pues van a querer juegos electrónicos. Las niñas, pues sus juegos de roles, de muñecas, sus juegos de roles de armar casitas, dependiendo siempre de la edad. El asunto se complica ya cuando son adolescentes, que entonces ellos quieren el último iPhone, el que papá no tiene ni puede. Entonces ahí es donde los padres tienen que saber decir que no y enseñar a sus hijos a adaptarse a los que sí tienen y a los que sí se puede. Porque a veces los padres tienen como una especie de competencia
con los primos, con los vecinitos, con los colegas de la escuela, con los compañeros de estudio, y no, usted no puede coger un préstamo para comprar regalo a sus hijos cuando usted tiene compromiso con su familia. Sus hijos tienen que aprender también a compartir con lo que se tienen. El mejor juguete para todos es la pelota. El juego está en la mente del niño, no en el artefacto que usted le lleve. Y lo mejor que usted le puede regalar a sus hijos es su tiempo. Siéntese con ellos en la mesa, comparta la comida, la cena, comparta la sobremesa, recojan los trates, frieguen juntos, quiten la mesa y siéntense después a hablar, a charlar, jueguen parche, baraja, jueguen cosas. Esos juegos no son tan costosos y le va a dejar a ellos su tiempo, que es lo que más necesitan. Mírelos, abrácelos y comparta con ellos. Claro que cuando vayan creciendo, pues va a tener menos tiempo para compartir, pero siempre tiene que sacar ese tiempecito para compartir con ellos. Ese es el mejor regalo, es lo que yo les recomiendo. Bueno, doctora, hemos llegado al final ya de esta entrevista y quisiéramos que usted, como la psiquiatra de vida, si pudiera recetarnos una sola emoción o una actitud indispensable para poner debajo de nuestro árbol de Navidad este año, ¿cuál sería y por qué? Mira, es muy bonito. Han escrito hasta libros de ello y se llama El Presente. El pasado ya pasó, el mañana es incierto, pero lo que tenemos hoy es el presente. Así es que pise firme, sienta, vive el momento, disfrútelo porque ese momento se va a escapar y no va a volver nunca más. Bueno, ahí está, lo acaba de decir nuestra querida doctora Mircea Pacheco. Esa es la mejor receta para tener una Navidad en donde se vivan todas las emociones en su justa medida, sin que ninguna sobrepase a la otra y que todos podamos pasar la página a este año y llegar al 2026 cargados de mucho ánimo y entusiasmo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones para usted. Amén. Bendiciones para usted y para sus proyectos. Y señores, hasta aquí nuestro programa de este día, esperando que Papá Dios los siga bendiciendo y nos encontramos nuevamente la próxima semana en otra entrega de Educando en Valores. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.